aunado a tantos defectos que tiene la señora Claudia Sheinbaum. En primera, porque finge gobernar cuando es un títere del narcopresidente. Asimismo, aparenta tener sentimientos, virtudes que no tiene, y finge actuar de manera diferente a lo que realmente es, y presenta una imagen totalmente falso a los mexicanos y al mundo. Por ejemplo, la señora Corcholata, en su circo del día de ayer, manifiesta que ella es incapaz de censurar, que al contrario, su ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que se va a aprobar ya por los senadores y que se conoce como la ley censura, dice que va a fortalecer la democracia, que porque va a vigilar las plataformas digitales. Pero la realidad es que la señora es una verdadera narcisista y además mentirosa, porque se pavonea como los pavos reales, pero finalmente se exhibe como una miserable rata de albañal, porque esa ley de telecomunicaciones tiende a terminar con la libertad de expresión y, lo que es más grave, a cancelar pues programas digitales y hasta estaciones como TV Azteca, que ya fue amenazada esta estación por medio de uno de sus paleros, el mugroso y desasiado Ignacio Paco Table 2, en donde amenazó a Televisión Azteca de que por salud social habría que cancelarle su concesión. Y la señora Corcholata, en lugar de ponerlo de patitas en la calle a este mugroso españolete que está medrando con el dinero de nuestros impuestos, lo ensalzó. Dijo que estaba haciendo uso de la libertad de expresión muy respetable, como la de Ricardo Salinas Pliego, y la verdadera imagen de la señora Claudia Sheinbaum es la de ser una hipócrita, una miserable hipócrita, porque está dando una imagen apócrifa a los mexicanos y al mundo. Y para estar en contexto, me permito exhibir sus declaraciones así. Toda la vida hemos luchado contra la censura. Pues, ¿cómo creen que voy a llegar a presidenta a promover la censura? Pues no. Al revés, fortalece la libertad de expresión, el derecho de las audiencias, que es algo que quedó realmente en segundo término, ni siquiera se reconoció como tal en una modificación que se hizo en el 17. Miren ustedes, la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, porque la libertad de expresión, junto con la relativa a la prensa escrita, es uno de los valores o libertades fundamentales que contiene la Constitución General de la República en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. En este último precepto se prohíbe la censura por parte de las autoridades, y la señora Claudia Sheinbaum, al instituir en esa ley arbitraria, autoritaria, la Agencia de el Bienestar Digital, es un organismo que es totalmente
absoluto, unilateral, y es el encargado de dar o cancelar concesiones, de supervisar, de revisar todas las plataformas digitales de YouTube, de TikTok, de X, etcétera. Y la señora Corcholata pues piensa que con su pura expresión de saliva, de que cómo creen que yo voy a censurar la libertad de expresión, pues no es ninguna garantía, porque la señora Corcholata no vale ni un centavo respecto a la honorabilidad de su palabra, porque la señora Corcholata no sirve a los intereses del pueblo de México, sirve a dos amos. Al primero es al narcopresidente que le encumbró en la silla presidencial con una elección de Estado con apoyo del narcotráfico, porque la señora no tiene ninguna capacidad, es una ignorante, es una zafia. Y el segundo amo lo es el señor Donald Trump, el que ya invadió las veces que ha querido la soberanía de la nación, con drones, con barcos, con aeronaves y hasta con elementos de la DEA, el FBI, caso concreto, el haber allanado el territorio nacional para llevarse detenido al Mayo Zambada, que es el benefactor del narcopresidente y el que lo llenó de millones de dólares para ganar la presidencia de la República, al igual que se hizo con la narca presidenta o Corcholata. Y eso no es una imputación personal del suscrito, es una afirmación, es una denuncia pública que hizo Donald Trump al manifestar que el narcotráfico es el que gobierna en México, porque la señora Claudia Sheinbaum, con su política de abrazos y no balazos, es la que gobierna junto con el narcotráfico. Pero para estar en contexto me permito exhibir otra declaración de la señora Corcholata, en donde defiende la reforma al Poder Judicial y descalifica y ofende a los ministros de la Corte al decir que ellos violan la Constitución. Es el disparate más grande de su vida, de esta mediocre gobernante que, insisto, no merece estar en la silla presidencial, no tiene ningún mérito, ni siquiera tiene ascendencia mexicana, es una simple judía alemana que no se duele del sufrimiento humano. Van más de 300,000 muertos a manos de la delincuencia organizada, que operan a plenitud en el territorio nacional, y la señora Corcholata, bien, gracias. Y para demostrar lo falso y la hipocresía de esta persona que vino de menos a más, me permito exhibir sus declaraciones totalmente fuera de la ley respecto a que el amparo ya no es procedente contra adiciones o reformas a la Constitución, y dice así. Ese es el problema. No es un asunto de opinión, o sea, la Suprema Corte es la que supuestamente es la última instancia de defensa de la Constitución. Pero la Constitución es clarísima en la reforma al Poder Judicial. Y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales. Entonces, como muchos ministros y ministras de la Corte no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pues su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección desde... Bueno, la Corcholata es una mentirosa, es una falsaria, es una calumniadora. Eso ya es algo natural en esta señora. La realidad, y aquí es donde quiero ubicarla, es que la señora Claudia dice que ella no
permite la censura, que cómo lo van a creer. Y sin embargo, en esta declaración, en este video, la corcholata ridiculiza, calumnia a los ministros de la Corte, y ello demuestra, además de la incongruencia, la hipocresía de la narca presidenta. Pues por un lado quiere quedar a salvo de una intromisión de su gobierno respecto a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde se va a tener como órgano fundamental de censura a la Agencia de Transformación Digital, que va a ser la encargada de cancelar o de entregar concesiones, de supervisar, de vigilar plataformas importantes, y eso es censura, al igual que lo que está haciendo la señora Claudia respecto de la actuación de la Suprema Corte, que desde luego el hecho de que no estén de acuerdo con las reformas al Poder Judicial, que son reformas que nacieron de la venganza y del odio del narcopresidente con la señora Norma Piña, pues es una total censura el hecho de que los ministros den su opinión, y además viola, como ya lo manifesté al principio, la libertad de expresión consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Además, la libertad de expresión es un derecho humano que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben respetar, proteger y garantizar ese derecho humano, esa libertad de expresión, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. De tal manera que concluyo mi comentario en el sentido de que la señora Claudia Sheinbaum, o mejor dicho, la narca presidenta, que así es conocida por Donald Trump, así como la corcholata, bautizada por el narcopresidente, es una simple hipócrita, porque actúa de manera simulada, aparentando ser lo que no es, y además presentando una imagen totalmente falsa a los mexicanos y al mundo. Por ello es el fracaso de la señora Claudia Sheinbaum, porque no está respetando su juramento que juró al tomar posesión de su cargo, de respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. Y para recordarle a la corcholata, el artículo 49 de la Constitución Federal establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, este último depositado en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales electorales, juzgados de distrito, etcétera. Y cada poder es autónomo e independiente. Al sostener la reforma caprichosa, ocurrencia del narcopresidente por venganza, pues se está violando la Constitución. La Suprema Corte es el intérprete de la Constitución, es el que resuelve las controversias constitucionales y acciones inconstitucionales. Y la reforma al artículo 105 de la Constitución, a que se refiere la corcholata, pues coartó los derechos humanos de las personas al declarar improcedente la competencia de la Suprema Corte para conocer de controversias constitucionales, acciones inconstitucionales que se refieran o que ataquen las modificaciones o adiciones y reformas a la Constitución Federal. Y eso no es más que un acto de censura, un acto autoritario, abusivo,
propio de un sátrapa, de un tirano, en lo que se ha convertido la señora Claudia Sheinbaum, implantando un régimen autoritario y autocrático. Esa es la realidad de una mujer hipócrita y cínica que se llama Claudia Sheinbaum por ser de origen judío alemán. Muchas gracias.